El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero ¿qué tan complejo es el amor? Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es, las 7 caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias. Bueno, vamos a continuar con esta serie que tenemos y que se llama Las 7 caras del amor. Hasta este día hemos ya visto 3 y 4 caras. Esto es el amor familiar, el amor storge. Vimos también el amor filial, el amor fraternal. Esto es philos o Filadelfia. Vimos también el amor entre amigos o amistades. Esto es ludus. Y en la última lección vimos lo que es el amor a sí mismo. Esto es cómo podemos nosotros amarnos a nosotros mismos. Y eso fue lo que vimos en la última lección. Este quinto tipo de amor se desplaza después de este amor a sí mismo. Y es una lección un poquito fuerte porque vamos a estar hablando acerca del amor eros desde un punto de vista bíblico, y eso es lo que vamos a estar haciendo. Pero el tema pues puede de alguna u otra manera incomodar porque es un tema que habla acerca, no es un tema tabú, es un tema muy amplio en la Biblia, pero tal vez no lo hablamos en una forma constante en las clases. Así que vamos a ver lo que es el amor eros. Ese es el quinto tipo de amor. De ahí viene la palabra erótico. Erótico viene de la palabra eros, o lo que se podría conocer como el amor sexual o el sexo. También podemos llamarle coito. Coito también podemos llamarle, y es lo que vamos a estar mirando si Dios permite. Cuando vemos el amor eros, podríamos decirlo que el amor eros es una de las experiencias más poderosas que el ser humano llega a experimentar. El mismo puede llegar a ser muy personal, único y de gran significado para cualquier ser humano. Pero de igual manera, el eros podría ser en forma opuesta algo que no signifique nada para alguien, algo que no tenga ningún cuidado y algo que esté fuera del corazón del ser humano. Puede ser también en una forma traumática o puede dañar el alma del ser humano hasta que éste muere. Esto es, cuando hablamos del eros, lo que debemos de entender es que es el amor en el cual se pueden unir dos personas. Hablaré más ampliamente de ello, o sea, hombre y mujer, en una manera física y sobre todo espiritual, logrando ser algo muy, muy puro,
y sobre todo algo sagrado. Pero también de la misma manera llega a ser una fuerza irresistible que podría cegar y hacer a una persona perversa en una forma espiritual, y esto cualquiera puede llegar a pasar por ello. Por lo cual podríamos decir que se requiere un cierto tipo de precisión, de temor, de disciplina y de ágape, de amor, para que el mismo pueda llegar a ser de una manera amplia. Algunos de los rabinos pronuncian el amor eros en el Talmud y dicen lo siguiente: no hay nadie que pueda garantizar la inocencia sexual de otra persona. Otro rabí dijo: entre más grande el hombre, más grande el deseo. Lo que quiere decir es que el hombre, cuando llega a engrandecerse, llega a pensar que la equidad de su poder personal puede llevarlo al poder líbido, o esto es, a la pasión desordenada de lo que sería el coito, o en este caso el amor eros. Otro dijo: la única manera de no ser inmortal es de tener cuidado con el mismo, evitarlo en todo sentido para preservar la eternidad. ¿Por qué el amor eros, hermanos, tiene un gran poder? ¿Por qué el erotismo tiene un poder increíble? Por varias cosas. Primero, porque estamos diseñados de esa manera. Segundo, porque produce ganancias millonarias en la industria y en los medios, a través de libros, a través de revistas, a través de películas, a través de páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Esto genera tanto dinero que de alguna otra manera tiene un gran poder. Es difícil, es imposible, podemos decirlo, eliminarlo de la sociedad, porque fue creado por Dios. Y entonces, algo que es creado por Dios, ¿cómo lo eliminas de la sociedad? Algo que está diseñado en la mente, en el corazón del ser humano, ¿cómo lo arrancas totalmente de la sociedad? Por eso lo podemos ver y se le llega a llamar a veces como la profesión más antigua. La Biblia habla de las rameras, por ejemplo. Y en este caso tú te das cuenta, por ejemplo, que esto sale hasta Jericó. O sea, Jericó es considerada la ciudad más antigua de todo el mundo, arqueológicamente hablando. Y si recuerdan ustedes la Biblia, hermanos, fue una ramera en la ciudad de Jericó que ayudó a los espías para que esto pudiese suceder de la manera que ellos querían. Entonces imagínate tú, o si lo vemos de otra manera, la gran influencia que esto tiene en los prostíbulos, no solamente antiguos, desde Roma, Grecia, desde la antigüedad hasta el día de hoy, hermanos. O sea, donde ves una increíble serie de prostíbulos por donde quiera. De alguna u otra manera, hermanos, desde el momento que sucedió en Jericó, aún hasta los tiempos del Señor Jesús, porque Jesús decía que las rameras le ganaban a los fariseos y a los saduceos y a los escribas, porque les encantaba y les oía creer más en el mensaje de Jesús. Por lo tanto, la pregunta sería: ¿cómo podemos arrancar el eros de la sociedad? ¿Cómo podemos arrancar el eros de nosotros? Y se puede llegar a pensar que el eros es algo pecaminoso. Y la mejor manera de comprenderlo, de entenderlo, hermanos, es a través de límites. Si viéramos, por ejemplo, en este caso el eros, y diríamos, ¿el eros cómo es? El eros simplemente lo que tiene son límites. Esa es la manera mejor de entenderlo, tiene límites. Dentro de los límites, el eros es una bella y hermosa bendición. Pero fuera de los límites, cuando rompe los límites, el eros es incontrolable y por lo tanto es condenable. Y entonces los límites de alguna u otra manera marcan realmente la pureza y la santidad de lo que Dios diseñó. Ahora, cuando vemos a Dios, por ejemplo, si viéramos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 12, en el versículo 8, nos daríamos cuenta que desde la antigüedad, si llegásemos a pensar lo que el ser humano piensa o lo que el ser humano tiene, una de las cosas que tenemos que entender es que la sociedad, ¿verdad?, hace lo que la sociedad quiere hacer. Por donde lo lleven sus pasiones, la sociedad va a llegarlo a hacer.
En Deuteronomio 12, versículo 8 dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Esto es porque la sociedad, hermanos, solamente piensa en un placer propio. Y la sociedad llega a pensar que, bueno, si este es mi cuerpo y mi cuerpo lo disfruta, ¿por qué esto te tiene que afectar a ti? ¿O por qué esto debe de ser prohibido para mí? Por lo tanto, hermano, la sociedad lo que suele hacer es que solamente la sociedad va a hacer lo que quiera hacer, y hay dichos como que dicen, bueno, solamente se vive una vez, así que por lo tanto vamos a hacer lo que queramos hacer mientras estemos aquí. Cuando hablamos de la sociedad y del propio placer, que es el eros, esto es por lo cual es un problema, ¿ok? Y está muy bien la secuencia de la temática porque hablamos del amarse a sí mismo. Pero está bien esta temática porque después del amarse a sí mismo continúa la parte de eros. Si la sociedad dice que va a hacer lo que quiera hacer con tal que le produzca el placer propio, entonces la sociedad se está volviendo de alguna u otra manera una sociedad narcisista. La sociedad va a hacer lo que la sociedad quiera hacer sin importarle esos límites que Dios puso. Por lo tanto, si la sociedad quiere hacer algo, lo va a hacer. Si la sociedad permite la prostitución porque es el placer de uno, entonces aquel que es narcisista y se ama a sí mismo, toma a una mujer que vende su cuerpo y con su dinero, por buscar el placer propio, humilla a esa mujer. Él siente una satisfacción en sí mismo y por lo tanto para él es un placer, para él es eros, pero no se da cuenta del daño que le está haciendo a otro ser humano o de la manera en que está de alguna u otra manera estimulando a la perversión y a la explotación de otro ser humano. Si lo vemos de otra manera, cuando hablamos de menores de edad, esto sucede mucho en varias culturas, tales como la cultura en el país de Pakistán y Afganistán dentro del Islam, también dentro de la cultura de la India, ¿verdad? Donde la mayoría de los niños y de los jóvenes son vendidos con el propósito de explotarlos de una manera erótica, O sea, la venta de los mismos es increíble. Hay gente que los esclaviza solamente para utilizarlos para ello. Si el eros no tiene límites y si seguimos la idea de la sociedad, si cada quien, como dice aquí la Biblia, cada uno lo que bien le parece va a hacer, entonces por eso estamos viendo una realidad en el mundo que no puede ser detenida, donde un adulto toma a una niña de 10 o de 11 años en Pakistán y simplemente la toma como mujer y literalmente la viola porque todavía es una niña, y él llena su satisfacción depredadora, ¿verdad? Narcisista, ¿verdad? Sádica en su mente para llegar a tener una satisfacción propia, pero el daño que le hace a otro ser humano realmente no se da cuenta o no se quiere dar cuenta, o si se da cuenta, en pocas palabras, no le importa. Si vemos esto, podríamos decir que es la más profunda oscuridad, hermanos, tomando a un niño, ¿verdad? Y literalmente, hermanos, volviéndose un vómito de la conciencia humana y degradada, porque una persona que toma un niño, eso es lo que está haciendo. Pero esto tiene que ver con el eros, tiene que ver con esta pasión insaciable que siente el ser humano y que no coloca de alguna u otra manera límites dentro de su vida. Bueno, ahora, cuando la parte entra a la parte real, a la parte de la vida, podemos ver que este eros sin límites provoca una corrupción social condenable. Por ejemplo, cuando vemos el caso de Sodoma y Gomorra, podríamos decir que el eros incontrolable fue lo que trajo el azufre sobre la ciudad. Esto es, el eros fue tan incontrolable que
había lesbianas y había homosexuales y no había un límite. Esto es, si yo siento satisfacción, aunque la otra persona sea del mismo sexo, ¿a quién le importa? Como dice la artista mexicana, creo que es española, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo le diga? O sea, no le importa, no le debería de importar a nadie, porque esto es mi vida. El problema con eso es que tiene un efecto dominó. O sea, tú haces esto, te degradas a ti, pero degradas la sociedad, degradas a otra persona. Por eso el amor a sí mismo no puede ser de esa manera. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con una persona que tenía el corazón conforme a Dios. Vio a Betsabé, un gran rey, y su eros, fuera de su caja, fuera de sus límites, lo llevó a pecar de tal manera que pues fue la destrucción de su vida y fue la tristeza de perder su hijo y fue la blasfemia de los reyes que vivían alrededor. Entonces ya empezamos a ver cómo el eros incontrolable causa, y bueno, la sabemos también, aún su propio hijo viola a su hermana, reiteramos por qué, por la parte incontrolable de qué, de lo que es el eros. No importa qué tan fuerte sea el hombre, lo vemos en Sansón y Dalila, el eros incontrolable también tiró a Sansón. O sea, tienes que tú darte cuenta que no importa cuánto sea esto, la degradación del conocimiento bíblico puede llegar de esa manera. Por ejemplo, cuando vemos en la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, no importa cuánto conocimiento bíblico tenga una persona, ¿ok? No importa cuánto conocimiento bíblico tenga una persona. Porque en Corinto vemos, en el caso de los miembros de la iglesia en Corinto, versículo 2, 5:2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué? Porque había un joven que tenía su madrastra, que tenían un eros incontrolable, y que ellos, sabiendo lo que dice Dios, lo vieron, se vieron de la vista gorda, no les importó, hermanos. Simplemente estaba pasando y no hay ningún problema. Y es ese pensamiento humano que dice, pues si es mi cuerpo, ¿qué importa? Si me hace feliz, ¿qué importa? La realidad, hermanos, es que sí importa. Y tal vez, por mucho que lo queramos ver, porque importa, hermanos, uno tiene que tener cuidado con la parte del eros, ¿ok? Porque fue diseñado para tratarse de esa manera, dentro de límites, con propósitos divinos, los cuales son muy, muy hermosos. Ahora, en la palabra de Dios, lo que trata de hacer la Biblia es que coloca ciertos límites, Y me gustaría empezar ahí por Levíticos, donde se dio la lectura, en el capítulo 16, en el verso 8, y que veamos estos límites que se encuentran. Estos límites tienen que ver con eros. Eros es una bendición, no es una maldición. Eros se hace una maldición cuando eros sale de los límites establecidos por Dios. Esto es, el hecho que tu deseo sea apagado por el eros no anula la responsabilidad que tenemos de apagarlo correctamente. Lo voy a repetir a ver si se entiende, ¿ok? O sea, tú tienes eros, tienes una necesidad física y tú la tienes que apagar. Bueno, el hecho que la apagaste no quita de ti la responsabilidad de guardar esos límites. O sea, eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Entonces, lo que hace Dios es que Dios coloca esos límites. Y los límites son correctos. No los cruces, es lo que dice Dios. No cruces las líneas. Mantente dentro de esos límites. En Levíticos 16, ahí en el versículo 6, si pusieron atención, 18, perdón, versículo 6, si pusieron atención, dice la escritura así. Dice así, leeré desde el versículo 5. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Ningún varón, dice ahí la escritura, se llegue a parienta próxima. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre
no descubrirás, que fue precisamente lo que pasó en el caso de este Noé. Vio la desnudez de su padre. Tu madre es, no descubrirás tu desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. O sea, si tu padre se casa con alguien que ya no es tu madre, no puedes tomarla por mujer. Y dice ahí, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y entonces una forma total, hermanos, lo que hace es que pone esos límites. No puedes descubrir la desnudez de ningún familiar. Porque cuando uno hace eso, hermanos, de alguna u otra manera está cometiendo o está dejando que el eros lo controle. Y cuando el eros controla, pasa de ser algo sagrado a algo impuro, algo santo, algo inmundo, ¿verdad? De algo correcto delante de Dios, algo que es un pecado, a un pecado delante de Dios. Por lo tanto, aquí el límite es: no puedes tener eros con ningún familiar. Ese es el límite. No puedes tener eros con ningún familiar. Porque cuando se hace eso, a eso se le llama, ¿cómo, hermanos? Incesto. Incesto. ¿Ok? Entonces está mal. Es incorrecto. O sea, es incorrecto que tomes a una prima, es incorrecto que tomes a un primo, como lo quieras ver. De que hay alcahuetes, pero hay un límite, ¿ok? Número 2. Luego entra a la parte, hermanos, interesante. Por ejemplo, en el versículo 22, dice ahí, no te echarás con varón como con mujer. Entra la parte del homosexualismo. O sea, hay un límite. O sea, no puedes tú echarte con otro hombre. No puedes tú echarte con otra mujer si eres mujer. Ese es el límite. Ese es el límite. ¿Por qué? Porque es abominación. Es abominación. Dice, por ejemplo, ahí también en el versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él. O sea, es zoofilia. O sea, tomar un animal y llegarte a un animal también está fuera del límite. Dios lo dice porque pasa. Dios lo dice porque era practicado en religiones cananeas. Y Dios lo dice porque es practicado por gente el día de hoy, hermanos. ¿Ok? Es practicado por gente el día de hoy. Ahorita vamos a ver por qué Dios prohíbe esta parte. Y dice ahí, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, dice. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ¿qué? De vosotros. Y la tierra fue contaminada. Fíjate, ¿cómo el eros contamina la tierra? El eros contamina la tierra. En pocas palabras, hay algo que está establecido por Dios. Número 1, ¿ok? El eros puede solamente suceder entre hombre y mujer. ¿Ok? Cualquier eros con animal es una perversión, con un familiar es incesto, y todo esto pasa la línea que no deberíamos de cruzar. Número 2. Solo se puede hacer o solo puede suceder el eros dentro de un matrimonio. ¿Okay? Eso es el otro punto de Dios. Esto es, el eros es una bendición que solamente debería de disfrutarse dentro del matrimonio. En Hebreos 13:4 lo explica mejor. Hebreos 13:4 lo explica mejor. Este es el Espíritu Santo. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, o sea, la cama sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿qué? Los juzgará Dios. Número 2,
tener eros con alguien que no es tu esposo, que no estás casado, es fornicación, es un pecado y es condenable. Cada que lo tienes estás manchando la cama, es lo que está diciendo Dios, está manchada la cama de pecado, está inmunda la cama. Aunque tengas hijos, la cama está inmunda. Y en este sentido, aún dentro del matrimonio, el límite puede pasar dentro del matrimonio, pero yo no puedo cruzar la línea y tener con alguien que no es mi esposa, porque eso es adulterio, es lo que está diciendo aquí. También el adulterio tiene ese problema. ¿Ok? Número 3, otro propósito que dice Dios, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, es que solo puede suceder cuando está libre de pasión, de concupiscencia. Y esta es una palabra muy grande, ¿no? Dices, ¿cómo lo explicas mejor? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 2 al 8 dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Estas instrucciones no son de Pablo, no son instrucciones de un apóstol, son instrucciones directamente de Jesús para nosotros y para la iglesia en Tesalónica. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Claro, o sea, estás soltero, no te metas con nadie. Les decía yo que la palabra fornicación del hebreo significa, en el Antiguo Testamento se traduce como prostitución también. Fornicación y prostitución a veces se traduce igual. ¿Y por qué se traduce igual? Porque es así. O sea, ¿qué hace una prostituta? Le da satisfacción a un hombre por dinero. ¿Qué hacen dos jóvenes que no están casados? Le da satisfacción, pero diremos la prostituta es más inteligente, al menos recibe el pago. Pero esta no recibe nada, y viceversa. Por eso en la Biblia se le llama o se le considera prostitución a las dos. Ahora, por eso dice que os apartéis de fornicación, y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. O sea, cada uno de nosotros debe tener su propia esposa, en santidad y ¿qué? Y honor. Fíjate, dice, no en pasión de concupiscencias. O sea, de esto vamos a hablar mucho en la próxima lección, de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, ¿qué es una pasión de concupiscencia? ¿Qué es una pasión de los gentiles? El gentil no importa lo que se haga, no importa lo que haga, lo vamos a hacer. Y eso no es honroso, no tiene santo. O sea, luego entraré más detalles, pero es algo que es claro. O sea, si no está fuera de esos límites que Dios está dando, pues entonces es algo que está mal. Y dice ahí, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, hay tanto mundano en la iglesia, hermanos, que hablan tonterías en cuanto al tema de sexualidad. Pero aquí está claro lo que dice Dios. Lo que Dios permite es así. Es una bendición, pero fuera de estos límites es una maldición. Lo vamos a ver de otra manera, a ver si me entienden, porque todo está explícito en Génesis 2:24. Si tú ves, por ejemplo, Génesis 2:24, ¿todos me están siguiendo, hermanos? ¿Alguien se perdió? ¿Todos están aquí? Génesis 2:24. Fíjate cómo lo explica aquí Dios. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué incluye esto? Su padre, si queda viudo, la esposa de su padre, porque de otra manera será incesto, y todo lo que su padre y su madre puedan tener como hijos e hijas. La idea propia de dejar padre y madre tiene que ver con el eros. Es no solamente la madurez, sino los vas a dejar en su amplitud. Nunca vas a tener relación con ellos, ni es lo que está diciendo Levíticos, ni con los hijos de ellos. Y si tu padre se casa con alguien, intocable, no lo puedes hacer.
No solo eso. Dice, y se unirá, ya sabemos todo, a su mujer. Aquí está explícito, lo dice. O sea, se unirá a su mujer indica, no debe de unirse el hombre a otro hombre. Y si lo aplicamos de la misma manera, no debería una mujer unirse a otra mujer. Por lo tanto, esta idea excluye totalmente todo eso. No solamente ello, cuando dice se unirá a su mujer, su indica propiedad. ¿Qué está diciendo esto? Que no se va a unir a la mujer de su vecino o de alguien que conoce, porque en tal caso sería adulterio. O sea, fíjate cómo aquí se emplea el eros y los límites del eros. Se encuentra ahí, si lo ves de una manera más amplia. Y entonces se evita el adulterio y serán una sola ¿qué? Carne. ¿Qué indica? Por lo cual no debe de haber ninguna cohabitación con animales. Porque ¿acaso se puede ser una sola carne con un animal? O sea, tú dices, es que yo creo que todos hemos visto esto cuando un perro se le va al avión y empieza a querer moverse impropiamente contigo, con tu pie, con lo que sea. ¿Alguien ha visto eso, hermanos? Okay, ¿me entienden todos? O sea, el hecho que el perro no entienda no quiere decir que tú no entiendes. Por eso hay que tener cuidado con los animales, hasta qué punto le damos entrada a nuestra vida, porque ellos no dejan de ser animales. Su instinto es animal. Su instinto no es espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no somos o fuimos hechos como los animales. Esto, por lo tanto, debe ser que un ser humano nunca debería cohabitar con un animal. Yo creo que esto ya es lógico, hermanos. Pero créanlo o no, la gente a veces no lo entiende. La pregunta es ¿por qué? Porque el ser humano no es un animal. Mira, aunque tanto el ser humano como el animal tienen de alguna u otra manera, vamos a decirlo, el mismo suceso, dice por ejemplo Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 19, cuando habla del animal, o sea, nunca puedes tratar a un animal como a un ser humano, porque degradas la imagen y semejanza que tenemos de Dios. Yo sé que esto tiene que ver con enseñanza, pero nunca puedes tratar a un animal como a un ser humano porque degradas la imagen y semejanza de Dios. En Eclesiastés 3:19 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es ¿qué? Todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo que polvo. El hecho que tengamos el mismo suceso no quiere decir que nosotros somos como los animales. ¿Me entiendes? Porque ¿qué es lo que un animal no puede hacer? Un animal no puede razonar. Los animales trabajan por instinto, no por razón, no por un culto racional. Entonces, en ese sentido son diferentes. Cuando el perro te hace algo a tu pie, el perro está teniendo el instinto de tener, ¿verdad?, de cohabitar contigo. Tú tal vez lo pateas y dices hazte para allá, pero el perro regresa otra vez. Si tú lo estimulas, el perro se estimula. Y una vez más, eso es pecado delante de Dios, es el límite que no debería una persona de pasar. En segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 12, habla acerca de por qué. Porque cuando nosotros pensamos que somos como los animales, que no lo somos, porque estamos hechos a imagen y semejanza de ¿quién, hermanos? De Dios. Dice segunda de Pedro 2, en el versículo 12, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales, ¿qué, hermanos? Irracionales, o sea, no razonan, ¿ok? Ahora, el amor a uno mismo
no es solo estar participando de la misma idea del eros. Mira, una persona que es una perversión, dice la Escritura, se mete con un animal o lo estimula a un animal, como tú lo quieras llamar. Cuando hace eso, una persona nomás está pensando en el placer propio y está degradando su imagen y semejanza de Dios a el animal. Se hace como un animal que irracional. El eros no fue creado de esa manera. El eros, lo miraremos en la próxima lección, fue creado para que dos seres humanos se traten de tal manera y no solamente se conecten en forma física, sino que se eleven en forma espiritual. Lo cual nunca puede pasar con una bestia. Si una persona solamente busca el placer propio, ¿ok? Es una bestia. Porque ve a los animales. Si alguien ha visto a los animales, ¿verdad? Cohabitar. ¿Qué hacen los animales, hermanos? Los animales hacen lo que tienen que hacer y ya. Es más, un perro puede hacer lo que tiene que hacer con una perra, y el otro día puede hacerlo con otra perra, y el otro día con otra perra. O sea, es un animal irracional. No entiende. Cuando un ser humano, cuando un hombre se mete con una mujer y luego con otra mujer y como con otra mujer, es un animal irracional. Es una bestia. O sea, tú podrás llamarle, bueno, no se llevaron bien, se peleaban mucho, lo que sea. Pero este sistema, esta idea propia, es la propia de solamente satisfacer hacia sí mismo. Es lo que se le llama, dentro de las palabras, es un autoerotismo. Esto es, solamente se trata de mí y no me importa lo que sienta la otra persona. Es lo que hace la persona que le paga una ramera. Solamente se trata de mí, no me importa lo que sienta la otra persona. Entonces, lo que estás haciendo es que estás haciéndote a ti, te estás degradando como animal, como bestia, ¿verdad? Y de alguna otra manera solamente estás pensando en ti. Y eso no es amor a sí mismo. Eso es un total narcisismo. Podríamos decirlo que el eros fue creado para que haya una profunda comunicación entre dos seres humanos. Porque el eros es tan puro y tan santo que cuando se lleva a cabo correctamente, hermanos, hay una increíble comunicación entre dos seres humanos. Esto no puede suceder entre un hombre y una bestia. No puede ser, hermanos. Cuando hay un cuidado y un amor por la otra persona, cuando no solo se busca el beneficio propio, sino el bienestar de la otra persona, ya no solamente se trata de uno, sino de la otra persona. Y eso es el eros. Dios lo creó por eso. Lo creó para que un ser humano piense y tenga cuidado en el otro, porque el amor no busca, ¿qué? Lo suyo solamente. No busco solamente satisfacerme a mí mismo. Por eso cuando un matrimonio tiene problemas, porque hasta la mujer dice, es que eres una bestia. Pues sí, bestia sí. ¿En qué sentido? En que él solamente piensa en sí mismo. Él no está pensando en cómo el eros va a satisfacer a mi esposa. Él solamente piensa en él. Y en ese sentido es una bestia. ¿Por qué? Porque eso hacen los animales. Pero el ser humano piensa y dice, ¿cómo puedo amarte más a ti? ¿Cómo puedo emplear esta pasión que Dios puso en mi ser, este eros, y canalizarlo correctamente hacia ti? He aquí, por ello, en el matrimonio es parte del cuidado que se tiene a sí mismo. Esto es, tú amas a tu cónyuge, tienes eros, dice el matrimonio, el hombre dice, cuida y sustenta a su esposa. No habla solamente de la parte secular de comida, sino emocional, sentimental y, valga la redundancia, erótica. O sea, es todo este concepto que va de la mano. Ahora, esto es, el ser humano tampoco es un ángel celestial. No es un animal, tampoco es un ángel celestial. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes ya saben lo que dice la Escritura.
Jesús, cuando habla de los ángeles, dice, bueno, esta mujer tuvo este esposo y luego tuvo este esposo y en la resurrección, ¿con quién de ellos va a estar casada? Y dice Jesús, no, es que no has entendido. En la resurrección seremos como los ángeles que no se dan, ¿en qué? En casamiento. ¿Qué indica? Que los ángeles, si lo podríamos decir así, que su cuerpo celestial, si lo puedo decir así para que me entiendan, no tiene una parte genital varonil o femenil. Por lo tanto, los ángeles no aspiran el eros. Sí, hay mucha gente que en sus errores de interpretación hablan de, ¿puede un ángel meterse con una mujer? Eso ya es totalmente antibíblico. Pero hay gente que no comprende la Biblia y habla de ello y se toma de Génesis y dice, es que los hijos de Dios y los hijos de... Nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Ok? Pero lo digo solamente porque se le viene solamente. El eros es una bendición. Si es una bendición, entonces los seres humanos deberíamos de participar de ella. O sea, el que haya esposa haya el bien. De otra manera lo digo de esta forma. Si los patriarcas se casaron y los reyes se casaron y los sacerdotes se casaron y los profetas se casaron, entonces ¿por qué tenemos que pensar que el eros es algo que es malo? Si lo viéramos de otra manera, por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice la Escritura que cuando Dios, ¿verdad?, hizo al hombre, dice ahí en Génesis 1, 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Esto es, el hombre, tanto el hombre, el ser humano, tenía ese eros ya, que se desarrolló cuando fue creada la mujer de su costilla, pero tenía ese eros. El eros no es malo, porque aquí dice la Escritura que es bueno, que todo lo que Dios hizo fue bueno. Si tú ves el eros como algo malo, entonces, ¿qué es lo que es malo? Lo que lo hace malo es el abuso del eros, cuando se sale de sus límites. O sea, el eros es bueno dentro del concepto de bendición matrimonial. Aunque se hace el mismo acto eros con una mujer que no es tu esposa, eso es malo. ¿Por qué? Porque se está abusando del eros. Ahora, tú dices, pero ¿cuál es el problema? Así decían los griegos, ¿verdad? Estamos hablando de filosofía en Colosenses, ¿verdad? Y vamos a hablar mucho más de esto. Los griegos decían, pero ¿cuál es el problema? Si yo tengo esta pasión y esta pasión se está satisfaciendo, pues ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es el problema? O sea, no le hago daño a nadie. Eso decían ellos. Por eso se pervertían. Por eso los hombres, dice, cambiaron el uso natural, se metían con hombres y con mujeres, y hoy en día es un caos también, hermanos. Hoy en día hasta dicen tienen que estar orgullosos de su perversión, de su abominación. Tiene que ser un orgullo ahora. O sea, es increíble, hermanos. O sea, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué Dios pone un límite? Porque cuando una persona comete adulterio, por ejemplo, lo que una persona está haciendo es, primero, no se ama a sí mismo. Porque si supiera las consecuencias que el adulterio le trae, no lo haría. Número dos, no ama a la persona con la cual está cometiendo adulterio. Porque si lo supiera, no estaría cometiendo adulterio con esa persona. O sea, fíjate los celos, las envidias, los enojos, todo lo que se va a crear, hermanos, por esta acción. Y no solamente ello, no solamente todo lo que se va a crear con esta acción, hermanos, todo lo que esto va a causar, que tenga un hijo por acá y tenga una hija por acá, y ahora la sociedad se empieza a mover. Lo que se pensó era bueno, ahora es que, hermanos, es malo. Por eso Dios pone límites. Porque lo que Dios quiere prevenir es que tengamos problemas, que hagamos caótica la sociedad. Es lo mismo que sucede cuando dos personas que son solteras se meten uno con otro. Dentro de su mente no comete nada malo, ¿a quién le hacen daño? O sea, es la perversión. Se meten y cada que se meten están dañando la sociedad. ¿En qué forma la dañan? La dañan porque ahora están teniendo
hijos bastardos, que aunque tu novio o el papá de tus hijos le ponga su apellido, son bastardos. Ante la sociedad son bastardos, porque fueron concebidos fuera de ¿qué, hermanos? Del matrimonio. Son bastardos. O sea, ¿por qué quieres? ¿Qué tipo de amor le tienes a tu hijo que lo haces un bastardo? Bien, una mujer diría, amo lo suficiente a mis hijos, no quiero que sean bastardos. Pero Dios coloca esos límites porque cuando se sale, ocurren muchos problemas. Luego lo dice Jesús, bueno, si alguien no va a participar del eros, que sea solamente por el reino de los cielos. Lo dice Pablo. Si alguien no va a participar del eros, solamente que tengan, ¿dónde qué? De continuación. En ese caso no hay problema que participen del eros. Porque cuando el ser humano no tiene control sobre sí mismo, cuando el ser humano es controlado por esta pasión desordenada, por el eros, entonces el abuso puede ¿qué? Puede ocurrir. Por eso el eros tiene este problema. Tiene este problema. Ahora, si el eros es bueno, ¿para qué entonces lo diseña Dios? ¿Cuál es el propósito? El ser humano busca a través del eros establecer una relación totalmente permanente. O sea, que el acto propio, que la satisfacción del eros sea significativa, pero no solamente para uno, sino para quién, hermanos, para los dos. O sea, porque si solamente es significativa para uno, ¿qué sucede? O sea, imagínate tú, entonces diríamos que las prostitutas viven felizmente toda su vida, haciendo lo que hacen. No, es que es la perversión, hermanos. Lo que un ser humano con dinero le hace a otro ser humano, no solamente lo está humillando, lo está degradando, lo hace sentirse menos que un ser humano. Por eso está mal, por eso es incorrecto. El punto es llegar a la gran bendición. ¿Qué es esto? La bendición sería donde dos personas, a través de esta acción, buscan una relación muy cercana, intrínseca uno con el otro. Y entonces ya todo cambia. Ya todo cambia. ¿Por qué? Porque es la única acción que se hace con el cónyuge, que no tienes con nadie más, sino con el cónyuge. Ahora, lo voy a ampliar de esta manera. Imagínate tú, y los que estamos casados sabemos esto, que cuando uno de los dos no está bien, está molesto, no pasa nada de eros. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? No hay nada de eros. Pero olvídate de eso. ¿Es lo que sucede? No pasa nada. ¿Cómo es Dios que coloca esto como parte de la preservación de armonía dentro de un matrimonio? ¡Wow! O sea, es como que esto es mes de beneficio para estar en armonía, porque si no estoy en armonía no hay eros, y entonces ¿qué hago con mi pasión? Fíjate cómo Dios es tan sabio, hermanos. Lo coloca buscando una relación ¿qué? Permanente. Y no solo eso, sino que eso lo veremos en la próxima lección. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantamos la gracia de tu amor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz.
Dichoso el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina, sin dudas ni temor, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó, tu mi alegría, mi gozo y mi canción. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo